Bienvenido. Estábamos con muchos deseos de volver a encontrarnos. Esto es Refugio Online, el refugio en casa, llámale como quieras. Es un encuentro donde cada uno desde diferentes lugares nos unimos para buscar juntos a Dios. Y ya tenés el matecito preparado. Si te queda cómodo y te acordás de alguien que podrías invitar en este momento o mandarle algún mensajito de aliento, este es el momento para hacerlo. En este refugio en casa vamos a estar charlando sobre un tema. Tenemos dos invitados especiales. Uno va a contar su historia y otro nos va a compartir la palabra de Dios sobre este tema, una fe que protege a la familia. Estamos en una época donde parece que todo está frágil, principalmente la familia. Confiar en Dios, poner nuestra fe en Él, nos lleva a tomar acciones, a obedecer los principios que Dios nos enseña y nos lleva a proteger lo más valioso que Dios nos ha dado. ¿Estás preparado para alabar a Dios? ¿Estás preparado para que juntos vivamos este refugio en casa? Bueno, vamos a pedirle a Dios que esto sea trascendente. ¿Te animás ahí donde estás? Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por este tiempo juntos. Te queremos pedir de que sea trascendente, que nuestra actitud, nuestra adoración y nuestra motivación pueda alegrar tu corazón. Y aprovechamos para pedirte por cada uno de los que en estos momentos nos están escuchando y mirando, para que puedan sentir tu paz, tu alivio y tu respuesta a la necesidad de su corazón. Dedicamos este encuentro para la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Es inevitable e increíble el paso del tiempo. Ya estamos a mediados de agosto y mi pregunta es, ¿tenés una meta para lo que resta de este año? Te propongo que fijes tu mirada en Jesús. Él nos ayuda a perdonar, a olvidar, a dejar atrás el pasado y avanzar hacia una nueva meta con fe, con esperanza. Como escribe el apóstol Pablo desde la prisión a los cristianos de Filipo. En el capítulo 3, versículo 13 al 14 dice: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Te animo, te aliento a que hoy busquemos a Jesús. Él es el que nos sostiene, Él nos guía, Él nos da la fuerza. Él un día nos llamó, nos rescató, nos alejó de las tinieblas y nos lleva a su gloriosa luz. Mi temor era mi
de mis cadenas, Jesús me liberaste. Estaba solo y me adoptaste, un nuevo nombre me diste al entregarte. Tu amor es todo lo que respiro, tú me sanaste cuando estaba herido. Tengo un futuro y ahora veo, mi nombre escuché y yo resucité. Algunos me han dicho que escuchando las historias de vida, uno no es que antes no lo amaba menos, pero conoces la historia de lo que Dios hizo y es como decir, wow, es una obra de arte. Dios se toma el tiempo para trabajar en nuestras vidas, en nuestra fe, en nuestro carácter y bendecir a nuestra familia. Estoy acá con un gran amigo y quiero que se presente. ¿Me puedes decir tu nombre completo? ¿Cómo es? Soy Carlos Hernán Guevara. Hernán, no la tenía esa de Hernán Guevara. Carlos, contame cómo está compuesta tu familia, tu preciosa familia. Bueno, ustedes ya lo conocen, mi esposa Laura, Agustín, que tiene 11 años, y Pilar, que tiene 4. Pilar tiene 4 años. Y no en vano se llama Pilar, porque los ha ayudado en ese tiempo especial que ahora nos vas a contar, como a fortalecer las columnas de la familia. Hoy vamos a estar charlando sobre tener una fe que protege a la familia. Y bueno, quiero que nos cuentes cómo fue el nacimiento de Pilar. Me dijiste que nació en un día único. Sí. Bueno, Pili nació el 29 de febrero del 2016. O sea que cumple cada 4 años. Cada 4 años. Así que me salvo del 15. No, pero sí, ya Pili nació el 29, pero la anotamos el primero. El primero. Así que bueno, ella. Bueno, Pili tiene una historia particular. El Señor obró en su vida cuando a los 4 meses le detectaron que tenía meningitis. Yo me acuerdo hace 4 años atrás, era un domingo que Pili lloraba. En ese tiempo ella tenía 4 meses. Lloraba, no paraba de llorar. Y era ir y venir a la guardia, ir y venir, y los doctores nos decían que no tenía nada. Y Pilar lloraba, comía y lloraba. Hasta que bueno, de tanto insistir que íbamos a la clínica a nacer, hasta que la doctora le dijo a Laura, como diciendo que era una mamá pesada, le dijo, bueno, si querés te la interno. Pero no teniendo un motivo, no un diagnóstico. Un diagnóstico. A todo esto uno compraba medicamentos, le daba y no se sanaba, así que ese domingo la habían internado y estuvo hasta el martes, hasta que, bueno, el martes le dan el alta. Me acuerdo, no sé si te acordás, Henry, que vos nos fuiste a visitar y lloró 6 horas de punta, desde que salió de la clínica hasta casa. Estuvo 6 horas llorando. Y bueno, me acuerdo ese día que estábamos con sus abuelos, estaba mi suegro, estabas vos, Henry, también.
y no sabíamos qué hacer. ¿Qué hacemos? La llevamos a Santa Fe. Cuando te agarran esas cosas que vos no sabés qué hacer, yo creo que la tranquilidad de las personas que tenés al lado, eso apoya mucho a la familia. Así que yo en una de esas, porque yo venía sin dormir, yo iba a trabajar y en el trabajo los chicos me ayudaban un montón, pasaba algo, me hacían irme a mi casa, pero yo también tenía cosas que hacer y Toda una situación toda desbordante. una situación desbordante, que en algún verla momento, llorar y no saber qué hacer. en algún momento mi suegro me dice, la cargamos en el auto y la llevamos a Santa Fe. Y me acuerdo, en ese tiempo estabas vos y vos me decías, tranquilízate, vamos a ver, vamos a orar. Pero en ese momento dije, no, vamos a volver. Vamos a volver porque la nena no está bien. Y bueno, cuando volvimos, fíjate, a la misma cuando clínica. volvimos a la misma clínica, fíjate cómo es. Había una chica que estaba, que hacía poquito, que ejercía de pediatría. Era como una pasante, estaba haciendo pasantías. Y nos dijo si nosotros dejábamos que ella le pueda sacar una foto, porque nunca había visto a una criatura así, porque estaba de la cintura para el pie, a los pies, blanca, y de la cintura para arriba coloradita estaba, ¿viste? Entonces ya no le circulaba más la sangre. Y en ese momento automáticamente llamaron a Santa Fe, le explicaron lo que tenía y bueno, era una lucha entre el tiempo y ver qué iban a hacer, porque le quisieron punzar la médula y no le salía líquido, salía sangre. No podían hacer el estudio. Le querían poner unas vías para poder hacer unos análisis de orina, tampoco podían. A todo esto estaban tratando de empujar la ambulancia, porque la ambulancia en ese momento no tenía batería, no sé, que no había ambulancia, para que la tenía que trasladar. trasladar en cosas. Así que, pero bueno, el Señor en ese momento acomodó todas las cosas. Nosotros automáticamente, desde el momento que nosotros fuimos a Santa Fe, es un mundo aparte. Acá, para decirte que la Pili, cuando estaba internada, a la mañana la veía un médico y el otro médico a la tarde. Cuando pasaba a verla a otro médico, nos decían, ¿qué te dio el médico? Me dio esto. Bueno, no le digas nada al médico, sacale esta medicación y anda a comprarle otra. Y así. Nosotros notábamos que no había comunicación entre los médicos. Sacaban medicamentos y no querían que le digamos al otro doctor. Así que, imagínate, estábamos re inquietos. A todo esto era de 3 días que estábamos acá con la Pili internada, un montón de plata nos sacaron. Y bueno, nosotros asustados como nos atendieron acá, nosotros fuimos a Santa Fe y Pili ya a mitad camino de Santa Fe ya estaba sin vida casi. Ya llegó a Santa Fe sin vida. Así que apenas llegó a Santa Fe, ya la estaban esperando los doctores. Ya había doctores en la entrada de la clínica, la clínica Sagrado Corazón, y ya había doctores en el ascensor, y ya había otro doctor esperándolo en la sala de urgencia. Estaban esperando que llegue la ambulancia para actuar rápido. Y automáticamente, ahí cuando llegamos a Santa Fe, le pusieron 7 vías.
en la piernita, me acuerdo, en la mano, después tenía en la boca, hasta el estómago, en la nariz. Así que, y bueno, y así el Señor nos puso a prueba como familia ahí. Contame, antes de ver el desenlace de cómo termina esto, ¿qué sentías en ese momento? Primero toda esta inestabilidad de que te dice una cosa, otra que no sabés, que una ambulancia que no anda, que diferentes diagnósticos. Después llegar allá y que sabés que su vida está pendiente de un hilo, con tantas vías, doctores trabajando, pero a la vez mostrándote la gravedad que tenía. ¿Qué pasaba por tu cabeza? Si acaso podés contarlo y compartirlo con nosotros. A mí lo que me pasaba, uno trata de ser fuerte. ¿Por qué? Porque la que mayormente cuando pasan estas cosas, la que está la madre en la sala, en los lugares. Por ejemplo, los doctores nos decían, vos tenés que estar siempre, porque por ahí la nena se despierta, te tiene que ver. No tiene que ver un médico o algo. Y la primera vez que abre los ojos tiene que ver a la madre. Y yo en ese momento no sentía de que iba a pasar algo trágico. Yo pienso que el Señor te da esa tranquilidad. Una paz sobrenatural. Por supuesto que uno está intranquilo. Yo caí cuando me vine de Santa Fe. Después de 2 o 3 días que me vine de Santa Fe a hacer unos papeles acá y que Laura quedó con ella allá, ahí recién caí. Cuando yo estaba solo y estaba más tranquilo y pude compartir con otra familia, ahí caí de la gravedad. Pero en ese momento... Es como que estabas sobrecaliente. Sí, es la adrenalina Sí. de querer que salga todo bien. Y obviamente que yo le decía, yo a esto le cuento siempre a todos, era un paso que daba, era Señor, vas a hacer la obra. Señor, vas a hacer la obra, siempre confiando en Dios. Nunca dije, ¿qué pasaría si hoy en día no estaría con nosotros? No. Carlos, cuando vos llegaste y con toda esta urgencia allá a Santa Fe, ¿qué te dijeron los médicos? ¿Qué les dijeron a ustedes? ¿Cuál fue el diagnóstico y el pronóstico que le dieron? Sí, cuando nosotros apenas nosotros llegamos a Santa Fe, ya sabían que Pili tenía meningitis. Y nos dijeron que mínimo 6 meses en la clínica. Así que, Y que, bueno, y que podían quedar secuelas. podían quedar secuelas porque era de 4 meses, imagínate, 4 meses en pleno desarrollo de crecimiento, el cerebrito y todas las cosas en la cabecita. Sí, nos dijeron que podía haber llegado, seguro, casi seguro que iba a tener secuelas, que podría quedar con síndrome de Down, a lo mejor problemas en el oído, en la vista, en el habla, problemas con caminar, porque... Y Carlos, ¿a los cuántos días volvieron acá Rafaela y cómo estaba ella? Y bueno, nosotros cuando nos dijeron mínimo 6 meses, bueno, fue que a nosotros se nos fue un baldazo de agua, porque dijimos, ¿qué va a pasar dentro de estos 6 meses? A todo esto estaba llena la sala, ¿viste? Había como 8 camas y las 8 camas de la salita de internación estaba llena, ¿viste? Y me acuerdo nosotros un martes entramos ahí, un martes a la noche la pusieron en terapia y era el viernes y la Pili se despertó. Y el martes estábamos en casa. Así que en una semana... En una semana el Señor hizo la obra. El Señor hizo la obra. Sin ninguna secuela. Sin ninguna secuela. Sin ninguna, gracias a Dios. Bueno, después
Después del año veíamos que no crecía y bueno, se hicieron otro estudio, bueno, salió que es celíaca. Pero nada que ver con pero el nada cuadro. que ver con lo que había pasado a los 4 meses. Carlos, ella se llama Pilar, nació en una fecha poco común y ha sido un pilar esta experiencia para su vida, para su matrimonio. ¿En qué afectó? Más allá de que ustedes ya eran creyentes y confiaban en Dios, pero una experiencia hacia el vivirla y ver la mano de Dios que hasta los médicos se asombraban, afectó, fortaleció la fe de ustedes como Mira, matrimonio, como familia. En ese momento, cuando Pili se enfermó, que fueron 3 días que estuvo ella inconsciente, muerta, porque la hacía respirar las máquinas. Al tercer día empezó a respirar sola, que ahí fue cuando te conté que empezaron a hacer ruido las máquinas y yo me había asustado porque los médicos corrían de acá para allá y yo le dije qué pasaba y me dijo no, quédate tranquilo papá porque la máquina está tirando una falla y la falla es que Pilar quiere empezar a respirar sola. Y claro, entonces ahí, viste, pero en ese momento, fíjate cómo es el Señor, cómo prepara las cosas, que cuando empezó ella a respirar sola, ese día, que fue a la tardecita, noche, casi noche, a la mañana se habían ido los 8 chicos que estaban en la sala, entonces había 6 médicos solamente mirándolo a ella. Entonces, hasta esas cosas prepara el Señor. Pero como familia nos fortaleció porque nos dimos cuenta de que el Señor no te suelta la mano, no suelta al que le entrega la familia a sus pies. Carlos, ¿qué le diría a alguien que ahora nos está escuchando, nos está mirando y no sé si está enfrentando algo parecido, pero a veces hay otras circunstancias que no tienen que ver con enfermedad, a veces con falta de acuerdo en el matrimonio, en la familia, con los hijos, y que a lo mejor están viviendo una situación dramática, pero quizás en otro escenario, y que quizás los pronósticos son reservados y que va a ser difícil que puedan salir? Vos viste la mano de Dios en una semana. ¿Qué le dirías a alguien que está esperando ver un milagro de Dios en estos días, en su propia vida, familia y en la vida de sus hijos? Yo creo que nosotros aprendimos en ese momento en que el Señor camina con vos en todo tiempo. Donde vas a la escuela, cuando vas al club o cuando vas a tu trabajo, continuamente está caminando al lado de uno, ¿no? Y quizás a veces cuando nos pasa algo, a veces nos preocupamos en preguntarle al Señor ¿por qué siempre a mí? Y no ¿por qué Señor permitís que pase esto en la familia? Y yo creo que Dios permitió para fortalecer y para que tengamos en la familia y que sepamos que el Señor está en nuestra familia. Yo creo que toda familia tiene un milagro para contar. Toda familia. Bueno, el milagro nuestro, más allá de que son los 2 hijos que tenemos, yo creo que como familia el milagro para contar es el milagro de Pilar. Porque de 6 veces que nos daba el médico y que iba a tener secuelas a que salga en una semana, los 6 doctores que habían nos dijeron que era un milagro. Porque no había forma de explicar por qué pasó todo esto. No llegás a entender de una bebé de 4 meses con 7 vías en su cuerpo que salga en una semana. Que en una semana esté en casa. Así que yo creo que cuando uno pasa por esas experiencias, lo mejor que podés hacer es aferrarte en Dios, porque es el que te da la fuerza. Si no nos aferramos en Dios, se nos derrumba todo. ¿Y qué podemos llegar a hacer? Echar culpas.
no es tiempo para echar culpa, sino es tiempo de buscar por qué pasó. Y bueno, ese es un poco la historia de Pilar. Damos gracias, Carlos, porque al contar esta historia, al irnos unos años atrás, al contar este testimonio, vos que nos estás escuchando, podés dar gloria a Dios, pero también podés saber de que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Quizás ese milagro que nos decía Carlos, que cada familia tiene para contar, puede estar pasando en este mismo momento en tu familia. Vamos a seguir alabando al Señor. Pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sin dudar, me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor, tu amor.
Buenas tardes a todos. ¿Cómo están ustedes? Todos los que se han conectado en estos momentos y podemos estar juntos en la presencia del Señor para recorrer lo que ustedes están recorriendo cada domingo, que es el gran museo bíblico que se encuentra en el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, en el cual tenemos la galería de los héroes de la fe. Y allí podemos detenernos en cada una de esas vidas preciosas, vidas destacadas, vidas que de alguna forma se proyectaron con fe en el futuro y en Dios. Y Dios los bendijo y les llevó a hacer proezas. Y esta fe que tenemos también detallada en el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, que les aconsejo a leer completamente y a detenerse en esta galería de los héroes de la fe, contemplando y observando a cada uno. Comienza el capítulo diciendo cuál es la definición de fe. La fe es la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve. Por eso, por fe nos acercamos a Dios. Y la fe realmente es la madre de todas las virtudes, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice este capítulo 11 de Hebreos en el versículo 6, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Por eso, hoy vamos a detenernos en uno de los versículos que nos habla de una vida preciosa, una vida de fe, una vida iluminada como fue la vida del gran legislador de Israel, del gran libertador del pueblo hebreo, Moisés. Pero hoy vamos a leer un capítulo o un versículo que no habla de Moisés, sino de la fe de sus padres. No pronuncia el nombre de sus padres, pero sabemos por la Biblia que su papá era Amram y su mamá Jocabed. Pero ellos se destacaron por su fe, según lo dice el versículo 23 de este capítulo 11 de los Hebreos. Dice el versículo 23 textualmente: por la fe Moisés, aunque no fue la fe de él, sino la fe de sus padres, cuando nació, y una persona no es consciente cuando nace, fue escondido, protegido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron un niño hermoso y no tuvieron miedo del decreto del rey. Es interesante la fe de los padres de Moisés. Había un decreto del rey, del faraón, que para exterminar o reducir el crecimiento poblacional de los hebreos, todo hijo varón tenía que ser desechado. La orden había sido dada a las parteras que tenían que arrojar al río todo niño que naciera en cualquiera de los hogares del pueblo israelita. Ahora, las parteras no lo hicieron porque temían a Dios más que al rey, y el rey les demandó que no lo hicieran, y ellas argumentaron en su defensa de que las hebreas eran mujeres muy robustas que daban a luz antes que ellas pudieran hacer el parto. Ahora bien, el decreto de Faraón era terminante. Todo hijo varón debe ser arrojado al río Nilo en el momento de nacer y ser ahogado. Y las niñas sí podían crecer porque querían un pueblo que no fuera guerrero, que no se multiplicara más que ellos y los dominara en el futuro, o pudieran obtener su libertad porque eran esclavos. Por lo tanto, cuando los padres de Moisés engendraron a este niño, cuando nació, fue tal la fe de ellos que decidieron en primer lugar no tener miedo al decreto del faraón. La fe
la fe certera en Dios ahuyenta el miedo, porque no hay peor miedo que el que trae la duda, la incertidumbre, la inseguridad. Pero ellos confiaban en Dios y no sabían cómo iba a ser el desenlace, porque sabían que no podían ocultar por mucho tiempo a ese niño, pero decidieron no temer al rey. Y cuando la fe se apoya en la paz y en la seguridad que Dios nos da, viene el segundo paso. Dice que no lo entregaron al sistema corrupto de los egipcios. No lo entregaron al río Nilo, como era el decreto del rey. No lo entregaron. Yo creo que como padres cristianos debemos tener fe en Dios en cuanto a la crianza y a la educación de nuestros hijos. Y no tenemos que tener miedo a ninguna sugerencia del sistema o de los enemigos, pero no debemos entregar a nuestros hijos. Debemos protegerlos. Ellos seguramente, en el tiempo de protección, aprendieron a amar a Moisés y a orar por él, presentándolo delante de Dios. Seguramente cada vez que la mamá cambiaba sus pañales, cada vez que lo amamantaba, cada vez que lo abrazaban, aquel niñito, ellos sentían la alegría, la confianza en Dios y no lo estaban dispuestos a entregarlo. Ahora, la fe nos lleva más allá, no solamente a no entregarlo, sino a protegerlo. Lo protegieron en oración. Ahora llegó un momento, a los 3 meses ya, que el niño lloraba con fuerza y sus pulmoncitos se habían desarrollado y sus cuerdas vocales también, y ya no lo podían ocultar. Cuando no lo pudieron ocultar, estuvieron dispuestos a desprenderse, a no retenerlo. Nosotros no podemos retener a nuestros hijos todo el tiempo. A veces la sobreprotección es un daño más grande y como padres cristianos debemos orar, proteger a nuestros hijos, pero también, aunque no estemos de acuerdo con el sistema y aunque les advirtamos a ellos, no podemos retenerlos. Ellos tienen que ir a la escuela primaria, ellos tienen que ir a la escuela secundaria, ellos tienen que hacer otras actividades, tal vez deportes, tal vez la instrucción en algún instrumento musical o lo que fuera, alguna academia. Los chicos deben salir y deben saber manejarse fuera de casa. Yo recuerdo que a los 7 años me tocó ir a la escuela primaria. Yo cumplí años en octubre, no podía ingresar con 6 y a los 7 años no había tampoco en aquella época el preescolar, el jardín, de manera que íbamos directamente a la escuela primaria. Como dijo Bertrand Russell, aquel famoso filósofo inglés, dice: a los 7 años tuve que interrumpir mi educación para ingresar a la escuela primaria. Él lo decía con ironía, pero para mí fue toda una aventura, porque yo tenía que tomar un tranvía, tenía que estar 45 minutos viajando en ese tranvía, desde el norte de la ciudad hacia el sur, trasponer toda la ciudad para llegar a mi escuela primaria. Y tenía que hacerlo muy temprano de mañana. Y luego al mediodía regresaba a casa, otros 45 minutos de viaje en tranvía. Y no me mandaban a una escuela privada, sino una escuela totalmente pública, pero que tenía reputación de ser una escuela en la cual se enseñaba muy bien. De manera que mis padres me mandaban allí y yo era el único muchachito que cuando los chicos se portaban mal, las maestras lo dejaban después de clase, y a veces 10 o 15 minutos después de clase, para que los padres supieran que se habían portado mal. Yo tenía la excepción porque tenía que tomar el tranvía, así que a mí me dejaban ir. Pero es interesante que no podemos retener a nuestros hijos, y no lo pudieron retener más que 3 meses. Pero elaboraron una estrategia para protegerlo aún a la distancia. Y seguramente en esa estrategia estuvieron las manos de Jocabed
y también la idea y las manos de su papá Amram, porque entretejieron un canastillo en el cual iban a colocar al niño. Ese canastillo era entretejido con mimbres, con juncos. Seguramente las manos de Jocabet sabían hacer cestos, canastos, y hicieron un canastito especial, más grande, un canastito que pasaría a la historia. Lógicamente, como ese canastito iba a ser depositado en el agua, había que impermeabilizarlo, y Amram fue el que se encargó seguramente de conseguir brea, que ya lo había en el oriente en aquella época, y esto nos indica que la creación de Dios tenía tantos millones de años, y que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay no sabemos qué tiempo, qué trayectoria, qué tiempo en que la tierra colapsó, porque Dios en el principio hizo los cielos y la tierra, y todo lo que Dios hizo fue perfecto. Y seguramente algo colapsó, puede ser que haya sido la caída de Satanás, que la tierra en el versículo 2 aparece desordenada y vacía. Pero mucho de la flora que murió en la tierra y de la fauna que también existía con animales gigantescos, se depositaron en las profundidades de la tierra para que hoy tengamos con esos restos orgánicos el petróleo. Ya existía en aquella época, y con ese petróleo, con esa brea que afloraba en la superficie de la tierra en algunos lugares, pudo calafatear ese canastito que hoy todavía se expende en los comercios para bebés con el nombre de Moisés, porque allí fue colocado Moisés, aunque no tenía nombre dado por sus padres. No sabemos cómo le llamaban, porque realmente Moisés fue un nombre que recibió de una persona que no era su mamá, pero que habría de ser su madre en todo el periodo más importante de su vida. De manera que la Biblia nos enseña que la fe les llevó a no tener miedo. La fe les llevó a proteger, pero a proteger con un cariño tal que no retuvieron al niño cuando tuvieron que jugarse la aventura de fe de colocarlo en un canastillo y depositarlo en un lugar seguro, a las orillas del río Nilo, pero entre juncos y pastizales, donde no habría una forma en que la correntada pudiera llevarlo hacia adentro. Y allí, cuando la princesa, la hija de Faraón, con sus doncellas, tomaba un baño en el río, seguramente en una mañana de pleno sol, sintieron el llanto de aquel niño y buscaron entre los juncos, y seguramente una de las doncellas lo descubrió y le contó a la princesa, y la princesa mandó que lo rescataran de las aguas, que se lo trajeran. Ahora, la fe de los padres de Moisés no dejó sin protección y sin observación al niño que estaba en el canastillo, porque María, que era una niña, su hermana mayor, fue colocada en un lugar estratégico, tal vez detrás de algunos árboles, cerca del lugar, para observar qué pasaba con el niño. Por lo tanto, qué interesante es ver la fe de una familia actuando. Los padres cuidan de la protección de sus hijos, pero también utilizan a los hermanos mayores para proteger y cuidar y observar a los menores y participar de su educación. Así es que María corrió cuando vio que levantaban a su hermanito de las aguas y le dijo, ofreciéndose, yo conozco una señora que lo puede cuidar, si usted quiere que se lo cuiden. Y el niño necesitaba ser amamantado. Así que se concreta
la relación entre la madre de Moisés y la princesa, tal vez a través de alguna de sus doncellas, pero el niño es encargado con mucho y riguroso y estricto cuidado para luego ser recuperado por la que lo encontró en las aguas. Ella dijo, él será mi hijo. Ahora, ¿con qué cuidado la fe produce esta bendición de que algo insospechado había sucedido y que permitió que sus propios padres, sin quebrantar el decreto del rey, por la orden de la princesa, retuvieran a Moisés tal vez 2 o 3 años preciosos de su vida? Tal vez 2 años en que inculcaron la fe, en que aprendió las primeras palabras, en que aprendió el idioma hebreo, que lo tendría que saber muy bien, para guiar al pueblo de Israel, para escribir en hebreo los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, la historia que había recibido de sus mayores y que ese niño habría de escribir. La verdad es que todo es una aventura preciosa de fe en la vida de cualquier niño y de cualquier niña. Pero lo cierto es que cuando llegó el tiempo en que Moisés debía ser recuperado por la princesa, se desprendieron de él. Voluntariamente entendieron el camino insospechado de la aventura de la fe que iban a vivir con ese niño, y él fue educado conforme a la cultura, conforme a la sabiduría, conforme a las ciencias de los egipcios, que eran un país súper desarrollado. Él aprendió a escribir, aprendió a leer, aprendió las distintas estrategias de la ciencia, la aritmética, la geometría, la matemática, de acuerdo a lo que era el conocimiento de los egipcios en esa época, y se educó como un príncipe más en Egipto. Ahora, él habría de ser llamado, habría de sentir una profunda sensación de sensibilidad por su pueblo Israel, que era sometido a una cruel esclavitud, y a los 40 años tuvo que huir. Tuvo que huir por un error que cometió, pero realmente Dios lo llamó en el desierto, y Dios lo llamó de aquella zarza ardiendo. Y es la historia de la fe de Moisés, que yo no quiero entrar en el versículo 24, porque estamos en el 23. Es la fe de sus padres. Y aquí quiero detenerme con ustedes frente a esta galería de los héroes de la fe para destacar la fe de Amrán y la fe de Jocabed. Por supuesto que ellos nunca se imaginaron que Dios tenía un proyecto tan grande para su hijo. Como los padres no debemos nunca dudar y debemos encomendar y proteger a nuestros hijos, pero también soltarlos y dejar que Dios haga con ellos su voluntad gloriosa, porque Dios tiene un propósito grande para nuestros hijos cuando estamos en la fe de Jesucristo nuestro Señor. Y Él hará que los hijos sean mejores que los padres, como decía el profeta Elías: Señor, yo quiero ser mejor que mis padres. Eso quiero obtener y luchar por alcanzarlo. Por lo tanto, aquí vemos que la vida de los padres de Moisés siguieron siendo vida de observación de lo que Dios haría con este muchacho. Y sus hermanos, tanto María como Aarón, habrían de participar activamente como protagonistas en la liberación del pueblo de Israel. Dios escoge una vida por la fe de sus padres y puede bendecirla. Por eso, como padres, tenemos que
encomendar a nuestros hijos en las manos de Dios. Ahora bien, la fe es una aventura gloriosa y hermosa, una aventura que necesitamos en la vida y una aventura que necesitamos también para trasponer más allá de la vida, en la eternidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es aquello que nos posibilita el contacto con Dios. ¿Cómo podríamos explicar la fe? La fe es reconocer que algo es cierto. Pero cuando lo reconocemos, comenzamos a tener confianza. Cuando uno tiene confianza, comienza a sentir. Y cuando uno comienza a sentir, se entrega totalmente. Esto es como cuando un niño, digamos de 1 año y medio, que apenas puede pararse y apenas puede dar sus primeros pasos, lo colocamos sobre una mesa y le extendemos nuestros brazos para que se arroje con confianza. Primero, si el niño no reconoce al que le está extendiendo sus brazos, no se va a tirar. Si lo reconoce, hay que ver si le tiene confianza. No es cualquier tío que va a recibir la confianza del niño o de la niña, sino su papá, su mamá, en primer lugar, porque confía en ellos. No solamente los reconoce, confía. Y la confianza le lleva a sentir una sensación hermosa de paz y de tranquilidad, como para entregarse y arrojarse en los brazos de su padre o de su madre. Por lo tanto, así es nuestra fe en Dios. Cuando reconocemos a Dios, cuando creemos que Él existe, cuando sentimos que Él recompensa a los que le buscan, tenemos confianza. Y la confianza nos lleva a esa maravillosa experiencia de entregarnos a Dios. Así fue que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. Así fue que su mamá fue iluminada con la fe y su padre terrenal también, porque él no tenía padre terrenal, ya que el Espíritu Santo lo engendró en la bienaventurada Virgen María, porque venía con una misión para cumplir, gloriosa misión. Hoy se está proyectando en Telefe la película Jesús, y aunque es cierto que hay mucho de imaginación del guionista al escribir sobre los personajes que rodean a Jesús, también es cierto que las palabras de Jesús son exactamente las que se pronuncian en la Biblia. Y aunque no sabemos cuál fue su imagen, cuál fue su rostro, cuál fue su condición física, sí sabemos que las palabras son exactas, extraídas de la Biblia, y que los milagros son exactamente como pueden haber sucedido, porque sucedieron. Por lo tanto, los hechos y las palabras de Jesús son verdaderas y emergen del Nuevo Testamento, donde tenemos el testimonio de lo que Jesús hizo por nosotros. No solamente Él vivió aquí en la tierra, marcando un cambio tal que la historia fue dividida antes de Cristo y después de Cristo, sino que hubo un momento culminante, el momento de la crucifixión del Señor, cuando Él también, creyendo y confiando en el Padre, vino a hacer la obra gloriosa de nuestra redención. Se entregó por nosotros. A Jesús no lo mataron, Jesús puso su vida. Él dijo, yo la entrego y yo la vuelvo a tomar, porque tenía tanta confianza en su muerte como en su resurrección. Por lo tanto, Él murió como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él vino a pagar nuestras deudas a Dios. Él vino para que la fe en Él nos quite todo miedo, nos traiga paz, nos traiga seguridad, nos traiga confianza, nos traiga la apertura maravillosa de la oración, que es la llave de la fe para abrir las puertas de las oportunidades. Por lo tanto, en este
en este momento en que estamos reflexionando, parados en la galería de la fe, de los héroes de la fe, en la vida de Amram y Jocabed, los padres de Moisés, cómo actuaron ellos por fe, cómo se aventuraron con la vida de aquel niño a encomendarlo a Dios por fe. Que nos aventuremos a encomendar nuestra familia, nuestros hijos, por fe en las manos del Señor, pero también que nos aventuremos a vivir una vida plena de fe y de certidumbre en el Señor a través de la oración, pero sobre todas las cosas, que nos aventuremos a transponer los límites de la vida, pasando por el río helado de la muerte, pero desembocando en la feraz pradera de la eternidad, porque hay solamente dos destinos eternos: los que tienen fe y los que no tienen fe. Los que tienen fe en el Señor, porque no es cuestión de tener fe en cualquier cosa. Algunos confían en ídolos, en amuletos, en imágenes, pero nosotros confiamos en Dios, el Dios invisible que sostuvo a Moisés a través de sus años en esta vida y que le llevó a hacer proezas en el nombre del Señor. La fe en Dios es lo que más nos otorga poder y lo que más nos transmite la gloriosa experiencia de la seguridad de la vida eterna. Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree en mí, y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Yo deseo que en este momento tengas esta experiencia, que puedas transponer los límites de la fe en el Señor y entregarte a Él. ¿Cómo puede una persona entregarse al Señor? A través de una plegaria, de una súplica, de una sencilla oración. A través de esta oración que tú puedes hacer en este momento, vos podés hacerlo allí donde estás, en tu propia casa. Tal vez inclinás tu cabeza, tal vez no. Tal vez concentrás tus pensamientos y le decís en lo más profundo de tu alma: Señor Jesús, yo quiero tener fe, yo quiero creer, porque la fe es una decisión. Ayuda a mi incredulidad. Señor, yo quiero creer en ti, porque yo sé que tú has venido a este mundo para morir en la cruz por mis pecados, y quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Perdóname, Señor, límpiame, Señor, me entrego a ti, quiero ser tuyo, quiero que la presencia del Espíritu Santo inunde mi ser y mi mente y mi corazón, y me traiga esa sensación de paz, de seguridad, de vida eterna. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y que puedas compartir esto con otros, porque la fe es algo que se divulga. Nos hemos parado frente a esta estampa gloriosa de los padres de Moisés. Seguramente el domingo que viene veremos la vida de Moisés y las proezas que él hizo confiando en Dios, en el Dios de sus padres, en el Dios que nos bendice y nos acompaña tomados de sus manos. Que esta semana puedas caminar con Dios, tomado de la mano de Dios. Que Él te ayude y te bendiga en todo. Que así sea. Quiero levantar a ti mis manos.
milagroso Señor. Llena ese lugar con tu presencia. Y a los que estamos aquí, haznos sentir tu poder. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. ¿Cómo la pasaste en este refugio en casa? Nos hizo mucho bien escuchar el testimonio del poder de Dios que sigue vigente como siempre. Dios es digno de confianza. David nos decía en uno de sus salmos que Dios es el único que hace grandes maravillas. ¿Sabes que Dios todavía sigue haciendo cosas sobrenaturales? Y Dios atiende a aquel que confía en Él. Esta puede ser tu momento para que descubras a Dios de una forma diferente, para que encuentres en Él la salvación, el perdón, pero también la luz, la guía y la dirección, porque Jesús es el camino para acercarnos a Dios. Nos encantaría enterarnos de cómo estos encuentros están ayudándote a fortalecer la fe. Así que van a salir nuestras redes ahora y también un número de WhatsApp en el cual te invitamos a que nos cuentes algún motivo por el cual querer dar gracias a Dios, algún motivo por el cual querés que le pidamos a Dios, y también para todos aquellos que tienen deseos de venir a nuestros encuentros de oración, que lo hacemos por invitación y por cupo limitado, podés anotarte allí y va a ser un placer compartir juntos este tiempo. Bueno, que tengas un tiempo, una semana bendecida y seguí teniendo una fe que protege a tu familia. Que Dios te bendiga.